Hola amigos, bienvenidos al tutorial de OpenLayers 9. Empecemos. OpenLayers nos ofrece estilos por defecto para los fixtures que se muestran en nuestro mapa, pero podemos modificarlos o personalizarlos según algún criterio. Esto sirve mucho cuando queremos que nuestro mapa sea interactivo, en el cual podamos diferenciar objetos similares según algún atributo o alguna condición que nosotros impongamos. Rápidamente te pido que te crees una carpeta ejercicio 3 y lo abras en el Visual Studio Code. También te pido que crees rápidamente la estructura básica de un proyecto de OpenLayers, que tengas la librería o la carpeta lib que contenga nuestra librería de OpenLayers, que tenga nuestro archivo index y main. En el index que solamente tenga las referencias a nuestra librería de OpenLayers, el estilo para nuestro mapa, la etiqueta div para el contenedor del mapa y la referencia al archivo main.js. Y en el main.js que contenga un objeto map, el cual tenga su target, su layer que utilizará el OpenStreetMap y la vista. Adicionalmente necesitamos una carpeta data, en la cual pondremos nuestro archivo GeoJSON, por lo cual también te pido que crees este archivo, fixturedemo.json. Este contendrá los puntos, líneas y polígonos para nuestro ejemplo. Puedes generarlo con el anterior ejercicio, abriéndolo, ejecutándolo y georreferenciando las líneas, puntos y polígonos. Puedes hacerlo en la región que tú prefieras, pero deberás especificarlo en la vista, en la propiedad center de la vista. Este ejemplo está apuntando a mi región, por lo cual yo modificaré la vista según mi región. Bien, volvamos al main. Como te indiqué, esto yo lo cambiaré y apuntaré a mi región. Si tú vas a trabajar con un archivo de muestra en tu región, también tienes que actualizar esto para poder apreciar mejor los objetos. Lo guardamos y levantamos un servidor de desarrollo. Ok, lo que haremos primero será agregar el layer o la capa de nuestro archivo, para lo cual en la parte del layer agregaremos uno nuevo. Le pondremos new ol. En este caso era layers.vector. Debemos usar la propiedad source para indicarle el origen de nuestros datos. Será un objeto new all.source.vector. Y en acá le indicamos que la URL es data fixtures demo.json. También debemos indicarle el formato, que será new all.format.geojson. Guardemos y probemos. Pueden ver que ya cargó nuestro archivo de datos vectoriales. Acá están los puntos, una línea o un par de líneas y unos cuantos polígonos. A todos les da un estilo similar. Para las líneas un azul oscuro, para el relleno una transparencia blanca, pero todos son similares. Y es lo que a veces necesitamos modificar según algún criterio. Veamos cómo modificarlo. Para poder modificar lo que se muestra en el mapa tenemos que utilizar una propiedad de nuestro vector layer, para lo cual iremos a su documentación. Entramos acá y ponemos vector layer, y acá podemos ver sus propiedades. La que nos interesa en este momento es esta, la de estilos o style, que se puede establecer al layer o simplemente se puede establecer en nulo. Veamos cómo se utiliza. Necesito usar un objeto del tipo all.style.style, el cual tiene estas propiedades: una geometría, un relleno, imágenes, un borde, un texto, un z-index. Entonces hagamos eso, empecemos a utilizar un objeto de este y empezamos a cambiar algunas de estas propiedades, por ejemplo el stroke.
En esta parte de acá lo que haremos será lo siguiente. Como es una propiedad del vector layer, pondremos acá style. Le pondremos new ol.style.style. ¿Ok? Y acá usaremos la propiedad stroke. Veamos cómo se usa. Entramos aquí y nos dice que tenemos que utilizar un objeto del tipo ol.style.stroke, el cual tiene estas propiedades como color y estas de acá, line cap, line join, line dash. Veamos a qué se refiere. Probemos con color. Acá definimos un objeto ol.style.stroke y en acá usemos la propiedad color. En este caso el color se especifica como cadena. Podemos utilizar directamente el valor hexadecimal o el valor RGBA. Para el tema de los colores podemos utilizar esta página, que ya nos ofrece tanto en valor hexadecimal o en RGBA. Veamos cómo funciona. Hacemos clic acá y elegimos uno de los colores. En este caso por defecto era azul o un celeste, entonces utilicemos un color verde. Puede ser este tono de verde, copiamos este código, pegamos acá y guardamos. Regresemos al navegador. Fíjense cómo cambió el color. Cambió el borde de todos, los polígonos, de las líneas, tal vez no se note mucho. Veamos qué propiedad nos permite aumentar el tamaño, el grosor de las líneas. Justamente el width es el que nos permite aumentar el grosor. Empleemos después de color la propiedad width con un valor de 4. Guardamos y vamos al navegador. Fíjense que aumentó el grosor de la línea. Acá se muestran lo que son las líneas y los polígonos, el borde de los polígonos, pero no se muestran los puntos. Bien, eso lo explicaré más adelante. Bien, veamos las otras propiedades. Por ejemplo, line cap. En line cap se refiere a cómo terminarán los puntos de inicio o final de una línea. Es decir, que por defecto tiene un estilo redondeado, pero podemos cambiarlo a un estilo cuadrado. Bien, vamos a eso. Acá pongamos line cap, dos puntos, y cambiemos a square. Ok, guardamos. Fíjense acá que el inicio y el final de la línea ya está con un estilo recto o cuadrado. Bien, como vimos con el line cap podemos especificar si queremos que el inicio o el final de una línea sea o cuadrado o redondo. Ahora veamos lo que es el line join. Esto básicamente permite que los vértices o las uniones sean redondas o cuadradas. Por defecto dice que igual es redondo. Probemos con el otro, con el meter. Usemos line join. Y pongamos acá meter. Fíjense que ahora los vértices o las uniones tienen un estilo cuadrado, tanto en las líneas como en los polígonos. Bien, continuemos. Otra propiedad muy interesante es la del line dash. Esta es la que tal vez más utilizaremos. Este nos permite definir un patrón de línea, con el cual podemos diferenciar por algún tipo de criterio líneas de otras líneas. Usémoslo para ver cómo funciona. Estos dos de acá los dejaré comentados, ya vimos cómo se usan, pero el que quiero mostrarles más es este, el line dash. Acá indica que es un array de números, donde null especifica que no tiene un dash. Entonces en esta parte coloquemos un array. El array se compone generalmente de dos dígitos: la presencia del segmento y luego la ausencia del segmento. Con esto estamos indicándole que tenga un segmento de 8 y luego continúe un segmento vacío de 5 unidades de espacio, por decirlo así. Guardemos. Una coma para separarlos y guardemos. En esta parte, si se fijan, está tratando de mostrarlo de esa forma, ese patrón, pero como nuestras líneas son muy gruesas, el patrón se pierde. Hagamos lo siguiente. Disminuyamos a 3
el ancho de las líneas. Ahora, fíjense cómo quedó. El patrón será un segmento de 8 y luego un segmento vacío de 5 y luego continúa otra vez el segmento de 8 y el segmento de 5. De esta forma podemos crear patrones, teniendo en cuenta que en nuestra raíz siempre deberá haber una tupla que indique el segmento lleno y el segmento vacío. Probemos con otro tipo de segmento. Si yo quisiera este tipo de segmento, por ejemplo, un relleno de 15, un vacío de 15, luego un relleno de 1 y un relleno vacío de 15. Fíjense que sale. Sale un patrón raya vacío, punto vacío, raya. Y fíjense que se va repitiendo ese patrón. Creo que podemos mejorarlo de esta forma. Vacío 15 y entonces guardemos. Creo que se ve mejor de esta forma. ¿Notan cómo es el patrón? Es como si fuera un guión, punto guión, obviamente con espacios. Pueden definir el patrón que ustedes prefieran para poder diferenciar líneas según algún tipo de criterio. Bien, básicamente así funciona el Dash. Lo importante en esta propiedad es que puedan entender que siempre se maneja una tupla, un valor para el relleno y un valor para el vacío. Y luego haciendo combinaciones pueden generar interesantes patrones. Por ejemplo, si yo le pongo acá 4,6, fíjense cómo se afecta el patrón. Pueden notar que inicia con una línea larga, un vacío, una línea pequeña, vacío, un punto y espacio, otra línea larga. ¿Ve? Pueden jugar con este tema de patrón. La verdad es bastante interesante y pueden hacer sus propios patrones. Bien, veamos otra propiedad de lo que es el style. Si regresamos atrás, podemos ver acá que ya usamos lo que era el stroke para los bordes. Pero ahora también quiero afectar a lo que es el relleno, para lo cual necesitamos utilizar la propiedad fill. Si vamos acá, ya dejamos de usar lo que es el stroke y utilizaremos la propiedad fill. En la documentación nos indica que se maneja de esta forma. Necesitamos instanciar un objeto del tipo ol.style.fill. Y ese solamente tiene una propiedad, que es el color. Bien, definamos ese objeto ol.style.fill. Y solo tiene una propiedad, que es color. Podemos especificar también de esta forma. Un color sólido. Y se vería de esta forma. Pero también nos da el chance de utilizar lo que es el RGBA. Si vamos a la página que teníamos anteriormente, podemos ponerle, acá le damos buscar, que busque tonos de verdes, tal vez este tono más claro, bueno, entremos a este tono claro, y podemos indicarle que copie esto de acá, regresamos al código, todo entre comillas, y acá le indicamos que utilice también transparencia, y le ponemos 0.5, guardamos, y fíjese acá, que ya le puso ese color pero con la transparencia. Esto es bastante útil para poder ver lo que hay debajo de nuestros objetos. Bueno, es todo por hoy. Si llegaste hasta aquí, tal vez te interese aprender un poco más de OpenLayers, para lo cual tengo un curso completo en la plataforma de Hotmart. Puedes buscarlo en Hotmart Marketplace con el nombre de OpenLayers 9. Espero que haya sido de tu interés y te sirva. Si es así, por favor apóyame con un like. Y si quieres más contenido como este, por favor suscríbete y no olvides activar la campanita. Gracias, hasta la próxima.